Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la reunión de esta tarde. Y voy a pedir, María Ángeles, ¿puede buscar en Isaías 44, versículo 3? Y vamos a empezar con estos dos versículos. Isaías 44, 3 y segunda de Crónicas 7, 14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es una promesa preciosa que el Señor nos da a nosotros, a sus hijos. Y también con Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Muy bien, gracias. Bueno, las cosas que voy a describir aquí no deben interpretarse pues como un intento de hacer más grandes, ¿no? O de sobrevalorar experiencias carismáticas o pentecostales. Esa no es mi intención. Además, vosotros ya me conocéis bien en este sentido como soy, ¿no? Que me gusta ir a lo que Dios hace y ver los milagros y las cosas que Dios hace, sí, con el corazón en el cielo, pero con los pies en la tierra. ¿Vale? Entonces, esto, lo que voy a contar son hechos reales, que mucha gente no conoce, pero lo que sucedió en la isla de Levis, en el noroeste de Escocia, una pequeña isla en el norte de Europa, ¿vale? Fue algo tremendo. Y eso mismo que sucedió ahí, a lo largo de la historia de la Iglesia, ha sucedido varias veces, ¿vale? Y vamos a pensar un poco en esto, ¿no? Isla de Levis, que está en el noroeste de Escocia. Ahí había Está por Reino Unido, ¿no? Escocia está más para arriba. Sí, arriba, en el norte. Ahí había un pequeño pueblecito que se llamaba Barbas, Isla de Levis, ¿vale? Y lo que voy a contar, voy a narrar, tuvo lugar en 1949. Estos son, hechos reales. Esto ha pasado de verdad, ¿vale? Y no solamente aquí, ha pasado en muchas partes de muchas ciudades del mundo. Pero aquí he puesto unas fotos para que veáis un poquito cómo era este pueblo, ¿no? En aquella época, pues pescadores y gente humilde, gente pues muy sencilla, que quizás no son tan abiertos y tan... no exteriorizan tanto las cosas como a nosotros, que nos gusta mucho la fiesta, salir, la calle, hablar. Lo digo por la experiencia carismática que hubo, ¿no? ¿Vale? Ellos son personas de más estar en casa, de no levantar la voz, de estar en familia, ¿vale? Allí la gente es así, muy sencilla, muy tranquila, muy quieta, ¿no? Bueno, Barbas es un pequeño pueblo en la isla de Levis, en el noroeste de Escocia, y en 1949 la condición espiritual del pueblo había decaído muchísimo. La gente pasaba de Dios, no querían saber nada de Dios. Y hacía falta un mover del Señor, un mover del Espíritu Santo. Allí vivían dos hermanas, dos ancianas, y ellas, bueno, ahí vemos en la foto Peggy y Christina Smith. Peggy es una
mujer mayor de 84 años que estaba ciega. Y su hermana Cristina, pues 82 años y tenía muchos problemas ya de artrosis y todo. El caso es que ni una ni otra podían ir a la iglesia. Imaginaron los caminos de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues hacer de su casa una casa de oración. Y las dos oraban y oraban mucho tiempo al Señor. Y viendo la situación que había en la isla, ¿no? Pues empezaron a pedir a Dios que trajera un avivamiento, que Dios cambiara esa situación tan mala, ¿no? En la que la gente, pues lo que hacían era, pues ya veis, beber y cosas que iban en contra de lo que nosotros los cristianos creemos, ¿no? ¿Ese hombre quién es? ¿Eh? Este es el pastor Duncan Capel, que fue allí a hacer una campaña. Ahora os voy contando, ¿no? Bueno, una noche estaban las dos hermanas en casa, ellas dos solas, orando y leyendo la Biblia, y Dios les dio una promesa maravillosa. La promesa era: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esa era la promesa en concreto y forma parte del versículo de Isaías 44, versículo 3. Muy importante. Qué promesa más maravillosa, ¿verdad? Yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sobre lo que está seco va a derramar agua. Y ríos sobre la tierra árida. Ellas entendieron claramente lo que significaba esto. ¿Qué significa? Que una tierra seca espiritualmente, árida, iba a ser regada por el agua de Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y lo entendieron perfectamente, ¿no? Recibieron esta promesa de Dios, que Dios iba a hacer algo nuevo, algo maravilloso. Y siguieron orando y orando durante muchos meses, reclamando esta promesa de Dios. Señor, tú lo has prometido, hazlo pronto. Amén. Señor, tú has prometido que vas a derramar agua en el sequedal. Claro, ¿qué significa eso? En un sequedal, que no hay agua, no crece nada, está todo muerto. Claro. Pero si de repente esa tierra se empieza a regar, entonces ya pueden germinar las plantas, las flores, los árboles, ¿no? Y cambia totalmente todo. Ella reclamaba, orando cada día: Dios, Señor, por favor, que se cumpla la promesa que tú nos has dado. Y mira, os voy a decir una cosa, a veces Dios nos hace promesas así. A mí me hicieron esto. Os iba a preguntar si alguna vez os ha hecho Dios alguna promesa así, ¿no, Claudia? Bueno, a mí es que me lo dio esta palabra, me la dio Gloria, la de Andrés, pero hace... Paco, ahora vengo, ¿vale? Voy a volver. No, se ha cumplido. Bueno, yo sé, ahora parece que al cambiar yo el estado... no sé. Yo creo que de una forma o de otra todos hemos recibido promesas de Dios así, ¿no? Que el Señor a través de su palabra nos revela algo que va a hacer o algo que está haciendo y lo pone en nuestro corazón, ¿no? Y entonces empezamos a orar. El Señor a mí me dijo que nos iba a bendecir en un momento muy, muy delicado. Pero nos aferramos a esa promesa que el Señor nos hizo, Ángel, y estábamos orando, reclamando la promesa de Dios. Y a su tiempo el Señor lo hizo, ¿no? Bueno, aquí estaban reclamando al Señor. Bueno, le digo reclamando, estaban pidiendo con toda su corazón, ¿no? Con humildad, porque el Señor había hablado. Y ellas lo que querían es que se cumpliera cuanto antes eso, ¿no? Ver su ciudad, la isla donde ellas estaban, transformada, donde estaba todo seco, poder ver flores,
fruta poder ver todo tipo de cosas buenas, ¿no? Bueno, al cabo de un tiempo había un grupo de hermanos que estaban orando en una de las granjas de la isla y experimentaron un anticipo de lo que el Señor iba a hacer. Vivieron algo, era como un preludio de lo que el Señor iba a hacer, ¿vale? Gracias, Ángel. Estaban orando y entonces experimentaron algo de lo que Dios iba a hacer. Uno de los diáconos de la iglesia se levantó y leyó parte del Salmo 24, que dice lo siguiente: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová. Mirando a los otros hermanos, él dijo: hermanos, creo que es pura hipocresía estar esperando en Dios y orando, tal como lo venimos haciendo, si nosotros mismos no estamos bien con el Señor. Entonces, levantando sus manos al cielo, exclamó: Dios mío, ¿están mis manos limpias? ¿Es mi corazón puro? Fijaros este hombre, qué convicción. ¿El pastor ese? Sí, no, un hermano de la iglesia. En aquella reunión, después de que las hermanas Smith recibieran la promesa, ¿no? El Señor le da esta palabra, él la recibe como de parte de Dios, y al recibirla le impactó tanto en su corazón que se puso de rodillas delante de Dios pidiéndole: Señor, soy puro, estoy limpio delante de ti. No pudo seguir, el hombre estaba súper emocionado y cayó al suelo, ¿no? Como humillado totalmente delante de Dios, con ese sentir, ¿no?, de que no era digno de estar en la presencia de Dios. Y dice que en ese momento el lugar donde estaban se llenó como de una presencia de Dios maravillosa que todos sintieron. Dios estaba ahí. Cuando Dios habló y aquel joven escuchó y sintió esa convicción de pecado, como que esas palabras eran para él, cayó al suelo en un acto de completa rendición delante de Dios, y entonces hubo una manifestación especial en aquel lugar, que era una granja, donde todos sintieron la presencia de Dios en sus corazones, en cada uno de ellos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Esto era la palabra que le llegó a este hermano al corazón y por supuesto a todos los que allí estaban, ¿no? Poco tiempo después, Duncan Campbell llegó al pueblo, fue invitado por los pastores para predicar en una campaña evangelística de 7 días. Este hombre nació en el norte de Escocia a inicios del siglo XX.
sus padres eran creyentes y Duncan conoció al Señor siendo muy jovencillo, ¿no? Dios lo llamó a la hora para predicar el Evangelio, la buena noticia de salvación, y lo usó durante muchos años y en tiempos que hubo un gran avivamiento en Inglaterra, ¿no? Bueno, el segundo día de la campaña, él predicó sobre esto. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1 al 13. ¿Alguien lo puede leer? Como no son muchos versículos, lo vamos a leer para ver en el contexto en el que suceden las cosas. Como he dicho, estos son hechos reales, ¿eh? Esto sucedió realmente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando las lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compra para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Fernando. El pastor predicó este mensaje que todos recibieron y estuvieron atentos, pero terminó la reunión y empezaron a salir cada uno para ir a sus casas. En ese momento sucedió algo tremendo. En lugar de irse a sus casas, la gente que había salido de la reunión se quedaron allí, hablando unos con otros y abrazándose unos a otros. Sentían como una atracción especial de Dios, del Señor. Sentían como un poder divino en aquel momento, ¿no? Que nunca antes habían sentido. Y al verle sus caras, pues sus rostros indicaban que había una gran preocupación espiritual, ¿no? Que habían sentido, pues, otra vez, ¿no? El pecado, ¿no? De haber fallado a Dios. ¿Vale? Ya os he contado el contexto de esta tierra seca. Sí. ¿Vale? Pues ellos estaban con esa carga, ¿no? De haber vivido hasta ese momento de esa forma. Y sintieron una tremenda carga por ese pecado. Esto es lo que se contaba, ¿no? Lo que contaban los que ahí estaban. ¿Por no buscar al Señor? ¿Qué pecado? Claro, porque habían vivido de espaldas a Dios, y bueno, sin tener en cuenta a Dios, ¿no? De repente se escuchó un hermano y a unos jóvenes que dentro de la iglesia estaban de rodillas orando por los inconversos de aquel lugar, por los que no conocían a Cristo y pidiendo perdón por los pecados. Estaban de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Y aquel joven también pues cayó al suelo como decía, ¿no? Humillado delante de Dios pidiendo perdón al Señor. Y había un increíble sentir de la presencia de Dios llenando todo ese lugar y trayendo una gran convicción de pecado sobre todos y también sobre los antiguos creyentes que estaban muchos años en la iglesia, ¿no? No solamente los que no eran creyentes, sino también sobre los creyentes, ¿vale? Bueno, luego de un tiempo de oración y
y confesión del pecado, hubo tal hambre por la palabra de Dios que la gente no se quería ir, le pedían al hermano que continuara predicando de las cosas del Señor. Algunos se quedaron allí hasta altas horas de la noche, escuchando la palabra, buscando al Señor. Y cuando las dos hermanas, Peggy y Cristina, se enteraron de lo que había sucedido, comentaron que habían pasado esa noche, toda la noche orando, reclamando la promesa del Señor que el Señor les había hecho. La noticia de lo que allí había pasado, pues claro, llegó toda la ciudad, toda la isla y de allí traspasó fronteras, ¿no? Y se extendió de forma que mucha gente acudía allí, ¿no? Y hubo un movimiento espiritual tremendo. Mucha gente se convertía, pero cientos de personas entregaban su vida al Señor. Y de tal forma que toda la región se vio muy afectada por el Evangelio, ¿no? Se veía la gente, dice los cronistas, que se veía la gente orando incluso por las calles, en las plazas. Se juntaban a lo mejor dos personas, uno solo arrodillado, o tres o cuatro orando juntos, que era habitual encontrarse a gente así, ¿no? Orando o leyendo la Biblia, sentado un grupo de 5 o 6 personas en la calle, ¿vale? Tranquilamente escuchando la palabra de Dios. Bueno, eso que ocurrió allí, en la isla de Davis, se llama avivamiento. Un despertar espiritual. Y pensando en esta historia, me puse también a orar al Señor, pidiéndole que el Señor traiga un avivamiento en el Distrito 13, en la Iglesia y en toda Valencia y en toda España. Amén. Fijaros, desde que hace unas semanas María Ángeles oró por esto, he estado dándole muchas vueltas. De verdad, esas cosas que el Señor lo hace así. Y yo no sé si vosotros, ¿cómo lo veis vosotros? No sé si Valencia es tierra seca o es un jardín de flores. No, seca. No sé cómo lo veis. ¿Queremos ver esto en Valencia? ¿Queremos ver un despertar espiritual? ¿Queremos ver un avivamiento? ¿Una reforma espiritual? Qué tremendo y maravilloso sería esto. Salir a la calle y ver que hay dos personas orando juntos. En el patio de una escalera, 2 o 3 leyendo la Biblia. En la parada del tren, un hermano hablándole del Señor a una persona que no conoce al Señor. ¿Os imagináis esto? Sí. Un avivamiento. Fijaros, el avivamiento es como una reforma. Quitamos lo viejo para hacer algo nuevo. Ahora, por ejemplo, nosotros nos hemos cambiado los muebles en casa, ¿no? Los muebles que tenemos desde que nos casábamos en el comedor. 30 y pico años, ¿no, Ángel? 37. 37. Bueno, ya tocaba. Eran buenos, pero Ahora queda bonito, ¿no? todavía no nos han traído los nuevos. Pero los hemos cambiado. Fijaros, quitar lo viejo para traer algo nuevo. Eso es el avivamiento. Es un proceso que describe un despertar espiritual.
el avivamiento es una acción de Dios en la vida de muchas personas. Pero hay avivamientos que son, como pasó aquí, de ciudades, de aldeas, de pueblos y de ciudades grandes. Y también hay avivamientos particulares en nuestras vidas. Puede haber una transformación, un avivamiento en cada uno de nosotros. Y muchas veces los avivamientos empiezan así, por dos hermanas que ni siquiera podían ir a la iglesia, pero que hicieron de su casa una casa de oración. Y recibieron la promesa de Dios. Estas dos hermanas recibieron una promesa de Dios, fijaros. Y Dios cumplió esa promesa. Pero el avivamiento puede empezar por ti y por mí. Y vamos a ver las claves que encontramos aquí para que haya un avivamiento. Son creyentes que oran. Y creyentes que se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa, llena del Espíritu Santo, obediente y con amor a Dios. ¿Vale? Lo repito porque esto es importante. ¿Quieres que haya un avivamiento en tu vida? Tiene que haber oración. Y tiene que haber arrepentimiento. Y tenemos que vivir en santidad. A veces hay cosas en nuestra vida que no le gustan a Dios. Y parece que esta palabra hoy en día está como prohibida, la palabra pecado, ¿no? Hay que decirlo de otra forma para no ofender. Pero es así. Es que la palabra de Dios es así. Sí. Y dice las cosas como son. Y para que haya un avivamiento en nuestra ciudad o en nuestra Biblia, en nuestra vida, tiene que haber oración y arrepentimiento. Y tenemos que volvernos al Señor y buscar al Señor en obediencia y en santidad. Un despertar espiritual que trae como consecuencia la restauración de muchos creyentes y la conversión de muchas almas. Eso es un avivamiento. Muchas personas se convierten y los creyentes son restaurados. Porque a veces los creyentes también tenemos nuestros fallos, nuestro pecado, ¿no? Que ahora le decimos fallos. Pero también lo tenemos. Queremos ver una iglesia restaurada, reformada espiritualmente, en una relación vital y ferviente a Dios. ¿Quiere verlo? Sí. ¿Queremos verlo? Sí, sí. Una iglesia en la que se predica con poder la palabra de Dios, una iglesia en la que hay un verdadero compromiso de oración. ¿Cómo es posible que hayan iglesias hoy en día que no tengan culto de oración? ¿O hay iglesias que en el culto de oración, siendo 100 miembros, solo van 4 o 5? ¿Cómo queremos tener un avivamiento si está faltando la oración? La oración es la base de la iglesia para que podamos crecer y podamos estar llenos del fuego del Espíritu. Necesitamos orar, darle gracias a Dios por lo que nos da y contar con Él, pedir que Él tome el control de nuestra vida y pedirle que Él obre en nuestra vida. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y eso solo lo podemos hacer mediante la oración. Una iglesia en la que los hermanos se abrazan, porque el amor es lo que reina. Una iglesia que ora, que tiene grupos de oración, que tiene una reunión comunitaria de oración. Una iglesia donde se predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia que afecta a la sociedad de forma que muchas personas acuden en masa a las reuniones.
Sí. a los pies de Cristo, para pedir perdón y para pedir restauración. El avivamiento espiritual viene de Dios. Es algo que hace Él, es una obra suya y es algo que da Él. Y es una obra soberana del Espíritu Santo en la cual se manifiesta de formas tangibles la gloria y la santidad de Dios, con el fin de que los hombres sean profundamente quebrantados delante de Él y la sociedad sea radicalmente transformada. Muchas veces oramos, ¿verdad, Claudia? En la reunión que tenemos cada día por la mañana, somos muy poquitos, ojalá fuéramos mucho más, pero ahí estamos algunos poquitos perseverando, ¿no? En la oración, y muchas veces pedimos por las cosas que están pasando en el mundo. Queremos que Dios transforme lo que está pasando en el mundo. No nos da igual. A mí no me da igual que se esté matando injustamente tantas personas en Ucrania. No me da igual. A mí no me da igual que las niñas de 16 años puedan abortar sin pedir permiso a los padres y sin contar con los padres. Conciencia de nada. Hola, adelante. No me da igual. No. Y necesito orar cada día por la mañana para pedirle a Dios que transforme eso. Porque yo no puedo. Yo no puedo. Ni creo que nadie puede. Pero Dios lo puede hacer, ¿no? Dios puede cambiar esas situaciones. La iglesia, es verdad, bueno, esto es un pequeñito ejemplo, pero hemos tenido han habido a lo largo de la historia muchos momentos de avivamientos, que bueno, sería interesante también hacer un estudio de esto porque es algo impresionante, ¿no? Cómo se mueve el Señor en estas situaciones, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta de antes. ¿Estamos viviendo nosotros en una situación así? Como hace 73 años, de sequedad, de sequía espiritual. ¿Qué pensáis? Las estadísticas dicen que las iglesias en los últimos 10 años han aumentado mucho. Y los polígonos se están llenando de iglesias. Sí, pero... Hay un polígono en Madrid que tiene hasta 70 iglesias. ¿Qué pensáis? Pues está aumentando, pero igual el porcentaje de cristianos convertidos en España es muy poco. O sea, es una minoría. Y es una inmensa minoría. No sé cuánto, creo que no sé cuánto porcentaje de cristianos hay por cada 100. ¿Tú lo sabes? Ahora exactamente no lo sé, pero bueno. Creo que es de menos del 15% de personas. Como el 7% de las personas son cristianos en España. Pero que el avivamiento viene. Bueno, no sé si... Yo quiero ser justo con esto también, ¿no? Pero yo no... A veces pienso, ¿no? Que si la iglesia parece que ha perdido su efectividad, un poquito. Aquí en España me refiero, donde estamos. Y a veces hemos perdido un poquito el mensaje. Es como si hubiéramos perdido un poquito la sal. Sí. O alumbramos, pero con una llamita muy pobre. Sí. Bueno, Porque es que las iglesias se llenan de acá, pero lo que pasa es que va uno a ver y la mayoría son latinos. Hay unos españoles y casi todos son latinos. Los que llenan las iglesias son los latinos que vienen de otro lado. Porque esa es la verdad. bueno, yo quisiera que pensáramos ahora un poco en cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros personalmente viviendo en esa situación? Podría ser
pero yo creo que el Señor está empezando a hacer algo nuevo. A raíz de todo lo que ha pasado, de la pandemia, de todo lo que hemos vivido, yo creo que hemos llegado a una situación muy, muy complicada a nivel nacional en toda España, ¿no? De la gente desesperada, con muchos problemas, muchas situaciones, y la Iglesia tenemos que despertar en este sentido, Sí. ¿vale? Y a nivel personal tenemos que despertarnos Sí. y tenemos que hacer nuestras las promesas de Dios. Yo estoy seguro, fijaros, que el Dios de Peggy y Cristina es nuestro Dios. Amén. El mismo. Ese Dios de poder, de amor, que busca la santidad de nuestros corazones, que busca nuestra felicidad, que quiere derramar su espíritu en tu corazón, que quiere darte vida, que quiere darte poder, que quiere darte la capacidad de hablar con otros de su amor y de su misericordia. El Dios de Pablo, de Pedro, de grandes hombres de Dios como fueron Wycliffe, Wesley, Fitness, Modi, Jorge Müller, del que he hablado muchas veces. Tamaré. No, Tamarino, por favor. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Es el Dios que tenemos nosotros. Es el mismo. Y sigue obrando de la misma forma. Cuando oramos y confesamos nuestra maldad, de corazón, y caemos humillados delante de Él, pidiéndole perdón, Él nos toca y empieza a derramar agua del cielo Amén. sobre nuestras vidas. Sí. En la Biblia tenemos un gran ejemplo de esto, de estos grandes hombres que vivieron un tremendo avivamiento. Me estoy refiriendo ahora al profeta, uno de los grandes, ¿no? Todos son grandes, pero Isaías se le llama uno de los profetas mayores, ¿no? Un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Y él vivió una época de un fuego y un avivamiento tremendo. Vamos a leer Isaías 6, del 1 al 5. ¿Alguien que lo busque? Ah, sí, lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Si alguien lo quiere leer desde aquí. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gracias. ¿Veis? Isaías tuvo una visión después de la muerte del rey Usías, una visión que le permitió ver cosas de ese momento en adelante de una forma distinta. Todo lo que iba a pasar a partir de ese momento pudo entenderlo de una forma maravillosa a raíz de esta visión que tuvo. Y tuvo un verdadero avivamiento espiritual. A pesar de estar viviendo en medio de una nación que vivían de espaldas a Dios, ¿no? En decadencia y de una frialdad total, pues yo creo, si me permitís el apunte, pues un poquito como pasa ahora en nuestra sociedad, ¿no? Pues él vivió un tremendo avivamiento espiritual que influyó
en toda aquella generación. Pero, ¿qué fue lo que Isaías vio en esa visión que transformó su vida? ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué provocó ese tremendo despertar espiritual? ¿Qué fue lo que encendió la chispa de la vida en Isaías? Y también lo puede encender en nuestra vida. El fuego del Espíritu en nuestros corazones y también en la iglesia. La oración. ¿Qué dice el texto? Murió. En el año que murió el rey Visión. Usías, Visión. y yo al Señor sentado sobre un trono alto y sobre mí. La visión del Señor. Ver al Señor. Fijarse en el Señor. Dios llamó a Isaías porque tenía un claro propósito con él. Condenar con dureza los pecados y la infidelidad de su pueblo Israel. Porque Dios, de nuevo, no tolera el pecado. Y menos entre su pueblo. Quería que entendieran que las conductas pecaminosas y la indiferencia ofenden a Dios. Bueno, ya sabéis que el pecado es el pecado, una definición, ¿no?, de lo que es el pecado, es todo lo que las personas hacemos de pensamiento, palabra y obra en contra de Dios. Pensamiento, palabra y obra. Entonces, todas esas conductas pecaminosas en contra de Dios, pues a Dios le ofende. Bueno, de esto muy poca gente, muchos no quieren hablar de esto. Pero bueno, el tema, tenemos que hablar de esto esta tarde, ¿no? Pero Isaías debía mirar a Dios en primer lugar para servirle con objetividad y para ser efectivo, ¿no?, en su llamado. No podía servir si se mantenía mirándose a sí mismo o mirando a los demás. Él tenía que mirar a Dios en primer lugar. Es verdad que luego, como vamos a ver, también se tenía que mirar a sí mismo en la condición que estaba. Pero lo primero tenía que mirar al Señor. Y os voy a dar, esta es la primera clave, pero hay dos claves más para el avivamiento o para la renovación espiritual. Claves necesarias que se tienen que dar en nuestra vida, como se dio en Isaías, ¿no? ¿Cuántos cristianos hoy en día miran para cualquier otro sitio menos para arriba? Cristianos que de lunes a sábado pasan los ojos en las cosas del mundo y solo miran a Dios un par de horas los domingos. Muchos, ¿verdad? Nadie puede tener un avivamiento en su vida sin antes poner los ojos en Dios. Si no estamos pendientes y buscando a Dios, ¿no? Dice el Salmo 121, el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde tenemos que tener nuestra mirada puesta? En las cosas de arriba, en Dios, y confiar en Él, porque nuestro socorro viene de Él. Si no miramos hacia arriba, nunca conoceremos cómo es realmente Dios. Si no tenemos una visión de santidad y de la majestuosidad de Dios, nunca vamos a anhelar un avivamiento en nuestra vida. Cuando vemos a Dios y le conocemos, entonces deseamos estar llenos de Dios. Deseamos que Dios tome el control de nuestra vida y necesitamos sentir el fuego de Dios en nuestros corazones. Cada vez que ponemos nuestra vista en las cosas de Dios, nos damos cuenta cuánto nos falta aún. Y esto es necesario hacerlo para tener una vida de santidad. O sea que esto tiene que ser el primer paso, poner
la mirada en las cosas de Dios. Ahora hay un segundo paso. Como decía, ¿no? Una visión realista de sí mismo. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he visto al Señor, ¿no? O sea, después de ver al Señor y ver su grandiosidad, su majestad, lo maravilloso que es, dice, madre mía, he estado delante de Dios Todopoderoso, yo que soy un pecador, ¿no? Claro. Un hombre de labios inmundos. Esa expresión se refiere no solamente que habla cosas inadecuadas, sino de corazón impuro. Claro. Es la expresión, ¿no? O sea, se mira a sí mismo en comparación con la grandeza y lo grande y lo maravilloso que es Dios. Y se ve como algo impuro delante de Él. Reconoce su pecado, ¿no? Isaías tuvo una visión de humillación delante de Dios y Dios le entregó una visión en profundidad de él mismo. Se conoció realmente cómo era. Esto es como el mirarse en un espejo. Tú te puedes mirar de lejos y ves tu figura, te ves, ¿no? Pero si te acercas un poco, ya puedes ver todos los defectos. Claro. Hay gente que no se quiere acercar a Dios. Porque si se acercan a Dios o leen la Biblia, a veces la Biblia saca nuestros defectos, No siempre. ¿verdad? Nos dice cómo somos. Pero bueno, la Biblia es como un espejo en el que uno se acerca a la Biblia y tú te puedes ver realmente cómo eres. Porque hay cada uno de nosotros es como somos de tres formas distintas. Cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven los demás y cómo nos ve Dios. Yo me veo a mí mismo y digo, mira Paco, qué bien, qué guapo, qué inteligente. No, es que lo tengo todo. Bueno, seguramente vosotros no estáis de acuerdo con esto. Y pensáis, bueno, Paco de aquí le sobran unos kilos y de allá también, le falta un poco de pelo. Yo no lo sé. ¿No lo sabes? ¿Lo ves bien? ¿Ves bien a Paco? ¿Está bien de todo? Ay, ¿qué quieres decir? ¿Lo ves bien? ¿Sí ves? Ah, mira. Se ve bien Paco. Que lo conoce así y la ha visto así. María Ángeles no me ve así. Bueno, ¿me entendéis lo que quiere decir, no? Claro, ella te ve bien. Pero Dios nos ve de otra forma que no es ni como nos vemos nosotros, ni como nos ven los demás. Dios nos ve realmente como somos Claro. y no hay nada oculto para Él. Y Él, bueno, lo bueno es que a pesar de todo Él nos ama como somos, ¿no? Y Él nos quiere bendecir y quiere lo mejor para nosotros. A lo mejor la gente que nos ve, pues no nos ve bien y entonces nos rechazan, o a veces simplemente por un mal gesto, una mala palabra. No sé si, supongo que os ha pasado, ¿verdad? Pero Dios no. Dios nunca, jamás hace eso. Dios nos ve tal y como somos, pero a pesar de todo nos ama y quiere lo mejor para nosotros, pero para nuestro bien. Él nos ha dejado su palabra para que nos podamos mirar como en un espejo y podamos saber cómo Él nos ve. Lo importante no es cómo te ves tú ni cómo te ven los demás. Lo importante es cómo te ve Dios. Y eso solamente lo podemos descubrir a través de su palabra. Isaías que dijo, ay de mí porque Soy hombre muerto. he visto a Dios, ¿no? Ay de mí que soy muerto. Fijaros, ¿no? Y en cierta forma todos merecemos eso también.
delante de la santidad de Dios. Gracias que el Señor envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Él, que sí que es santo y perfecto, murió por ti y por mí para darnos la salvación y la vida eterna. Porque nosotros merecemos morir, pero Él murió por nosotros. Dice la Biblia que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por medio de la fe en Él, lo que creemos en Él, el Señor nos limpia y nos restaura y nos salva. Y Dios dice la palabra que nos ve a través de la sangre de Jesús, limpios. Por eso es tan importante creer en Jesús y entregarle nuestras vidas, confiar en Él. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ver a Dios, mirarse a uno mismo. Y en tercer lugar, la visión de la condición del mundo. ¿Qué dice Isaías 6:5? ¿Alguien lo puede leer? Visión de la condición del mundo. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Eso es la visión real de la sociedad. La visión de la condición del mundo. Y hay que verlo así. Y no podemos decir los creyentes que todo va bien, que todo es perfecto, porque no es así. Porque como he mencionado antes, están pasando cosas terribles en el mundo, que no quiero volver a mencionar. Un pueblo que tiene labios inmundos. Y no solamente se refiere a que hablan mal, es una expresión que se refiere a la maldad del corazón de las personas. Vivimos en un mundo así. Isaías tuvo esa visión también del mundo. Dios le muestra esa visión que va más allá de las cuatro paredes de su casa. También podríamos decir la visión que va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Puedes traer el tarro este? Es que he traído una cosa para que veamos como ejemplo. Porque a veces, ¿veis? Es que somos así, como un tarro de olivas, cebolleta, pepinillos. Claro, sí, sí. Bueno, cada una tiene una forma, un color. En la iglesia también somos así. Unos más gorditos, otros más delgaditos, unos más verdes, otros menos. Colores distintos, gente distinta. Y qué a gustito estamos aquí, todos juntitos, Así podemos durar un montón de tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Pero el Señor no quiere esto. ¿Sabéis lo que quiere el Señor? Esto. Y ahora, para ser más realista, lo que tenía que hacer es hacer así. No lo voy a hacer para no mancharos. Pero el Señor quiere que salgamos de nuestro tarro, de nuestra zona de confort, de nuestro bienestar. ¿Vale? Luego en la cena nos las comemos. Bueno, adiós, Apito. Pero que voy a hacer una pequeña. Porque este mensaje de esperanza y de salvación hay que compartirlo con la gente. Y el Señor ha encargado a la iglesia que salgamos, que miremos hacia afuera. ¿Vale? Sí, se está bien en casa, lo pasamos genial. Es maravilloso estar juntos y tal. En casa, bueno, ahora por el Zoom, fijaros qué comodidad. Estamos en casa con el pijama puesto, Claudia. Sí.
La parte de abajo de no solo que te vean de arriba. Claro, en el Zoom ahí tenemos una reunión y podemos estudiar la Biblia y orar juntos y tal. Qué comodidad, ¿no? Pero el Señor quiere que salgamos fuera. Y si estamos mal presentados, dejamos la fotito que tiene de fondo el Zoom y no Eso, Sí. si quiere ponemos la imagen. ni quiero poner la imagen porque estamos despeinados. ¿No es una foto? Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se desvanece, ya no sirve para nada, sino que será hollada por los hombres. Mateo 5:13. ¿Qué consecuencias trajo esto en la vida de Isaías? Un hombre que se fijó en Dios, que se vio a sí mismo delante de Dios y que vio la situación real, la condición del mundo y la sociedad en que él vivía. Y esa visión de Dios, de él mismo y del mundo, fue lo que transformó radicalmente su vida y aquella sociedad que vivía de espaldas a Dios. Ya llegó al final, ¿vale? Y claro, tenemos que tener una conclusión. Yo creo que necesitamos tener una visión en 3 dimensiones, como la que tuvo Isaías. Cada miembro de esta iglesia, cada miembro del Distrito 13, cada miembro de la iglesia en la que estamos, en la que cada uno esté, tiene que mirar al Señor. Tenemos que vernos cómo estamos nosotros delante de Él. Y tenemos que ver al mundo, a la gente que está fuera de la iglesia, con el amor con el que miraba el Señor a las personas. A veces pedimos un avivamiento. Estamos orando desde que María Ángeles solo por eso, estamos orando mucho por eso. Queremos un avivamiento. Señor, envíanos un avivamiento, porque los avivamientos vienen de Dios. No los podemos traer nosotros. Eso es algo, ese mover maravilloso del Espíritu Santo es algo que viene de Dios. Pero sí que podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Según lo que hemos estado diciendo hoy. Primero es orar, humillarnos en el corazón delante de Dios, reconociendo nuestros pecados. Fijaros el avivamiento que trajo aquellas 2 hermanas de 84 y 82 años, una ciega y la otra prácticamente inválida, que no podían ir a la iglesia, pero que hicieron en su casa una casa de oración. Y recibieron una promesa de Dios y reclamaban, le pedían a Dios que se cumpliera esa promesa. Que en tierra seca, en el desierto, Dios derramara agua del cielo para que brotaran de esa tierra seca, brotara un jardín y una huerta y un bosque maravilloso. Esto es lo que puede hacer Dios en tu vida. ¿Quieres un avivamiento para ti, para tu vida? ¿Quieres un avivamiento en tu iglesia? ¿Quieres un avivamiento en tu ciudad? Tenemos que empezar por orar. Mirarnos, mirar a Dios en primer lugar. Mirar nuestra condición, humillarnos delante de Él y mirar con amor al mundo. ¿Vale? Y entonces veremos grandes milagros. Veremos la gente abrazándose en la calle, orando juntos, leyendo la Biblia, siendo mejores personas en sus trabajos, en sus familias. Estoy seguro que descenderían los delitos
de todo tipo y en parte también se vaciaría mucho los hospitales. Si viniera un avivamiento, sería algo maravilloso, algo tremendo. Vamos a orar a partir de ahora por un avivamiento en Distrito 13 y también en Valencia, en la iglesia. Os pido por favor que estéis orando por esto. Y también vamos a esforzarnos nosotros, cada uno de nosotros, en orar y buscar la presencia de Dios para que Él nos avive de una forma personal y ese fuego de Dios pueda contagiar a otros. Que volvamos a ser luz y sal en este mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a terminar con una oración, ¿vale? Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas al corazón, Señor. Gracias porque tú eres grande, maravilloso y nos sentimos pequeños delante de ti, Señor. Pero gracias por Jesucristo, nuestro Señor, que murió por nosotros y Él es el que nos ha limpiado de todo pecado. Señor, gracias porque podemos disfrutar de la salvación, de la vida eterna, de todo lo que tú nos das. Y pedimos por un avivamiento en el Distrito 13, en la Iglesia, en Valencia y en España. Y pedimos que pongas tu mano poderosa sobre todo lo que está pasando en el mundo. Y muy especialmente pedimos que tú avives el fuego de tu amor en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas, mejores creyentes, que te siguen a ti, Señor, y que te dan a ti el primer lugar en la vida. Gracias por estos momentos y porque tú estás aquí presente entre nosotros. En el nombre de Jesús.